Tengan todos muy buenas noches, chicos. Ya los había saludado vía texto, ¿verdad? Pero los saludo nuevamente, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud, que todos estén pues descansando en sus casitas, ¿verdad? Y que la clase de esta noche pues sea el mejor provecho que se pueda. Así que bienvenidos nuevamente. Habemos 20 personas dentro de la videoconferencia. 18 serían participantes, ¿verdad?, para la universidad. Así que vamos a iniciar. Hay disculpas por hacerlo esperar un poquito, pero igual estaba esperando la indicación de Claudia. Así que vamos a comenzar con la videoconferencia de esta noche. Bueno, nuevamente curso de refuerzo para los aspirantes 2021, ¿verdad?, de la Universidad de El Salvador. La tutoría, pues, la materia de física. Mi nombre nuevamente, Oscar Orlando Estrada Carrillos, y el tema que vamos a desarrollar es el movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, ¿verdad? Movimiento de proyectiles, que se refiere al movimiento de dos dimensiones. Y tenemos la segunda diapositiva, ¿verdad? Y dice que la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. O sea que en cinemática no interesa, digamos, una fuerza externa que motiva al movimiento de un cuerpo. Simplemente lo analiza a nivel de partícula, sin tomar en consideración ningún otro efecto externo. Para eso se toma en consideración, dice, la velocidad, que no es nada más que el cambio de unidad, y que en este caso puede ser el cambio de la velocidad, ¿verdad?, del objeto que se mueve. Regularmente, pues, los que han estado dentro de la videoconferencia que mi persona ofrece, van a observar que yo sí trabajo bastante el texto, y lo hago por quizás experiencia propia, ¿verdad? Que a veces en este caso no es necesario ir directamente a los ejercicios, porque a veces para entender los ejercicios leemos bastante la teoría. Así que para los que han estado conmigo van a verificar que yo siempre incluyo bastante texto y finalizamos con lo que son los ejercicios, ¿verdad? Así que continuamos. Dice que en general el movimiento de los objetos verdaderos, dice, se realiza en el espacio real tridimensional. Es una vida real, ¿verdad? Eso se da en 3 dimensiones. Pero en este caso, pues vamos a trabajar 2 dimensiones para efectos de estudio. Y dice que el movimiento de una partícula que se realiza en un plano es un movimiento de 2 dimensiones. Cuando hablamos plano, hay que recalcar que está hablando de 2 ejes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el eje X y Y, que por convención, normalmente en el estudio siempre trabajamos con esos 2 ejes. Sin embargo, podemos trabajar, digamos, con el eje Z y el eje Y, o podemos trabajar con el eje Z y el eje X. Aquí lo que vamos a tratar nosotros es de entender que el movimiento de un cuerpo o de una partícula va a ser en 2 dimensiones. En esta ocasión, dice, vamos a estudiar la cinemática de una partícula que se mueve en plano. Y hay algunos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de un movimiento en 2 dimensiones son el de un cuerpo que se lanza al aire, tal como una pelota, dice, como un disco girando, el salto de un canguro, el movimiento de planetas y satélites. Y tenemos acá, pues, etcétera, ¿verdad? Porque quiere decir que no son los únicos movimientos en 2 dimensiones que nosotros podemos observar en el medio. Hay una infinidad de movimientos en el cual la mayoría, pues, va a involucrar lo que son tanto movimiento en un eje como en un segundo eje, ¿verdad? Así que para continuar, me gustaría que algunos de ustedes, o si todos, pues, saben de otros ejemplos de movimientos que se puedan ver
en dos dimensiones. No sé si alguien sabe de algún otro movimiento que considere que puede hacer en dos dimensiones. Alguien del grupo que me diga. Ya vimos que el movimiento de una pelota, dice, el movimiento de un disco, el movimiento de las ruedas de las ruedas de la feria, dice Rodas. Sí, efectivamente, ¿verdad? Hay ruedas, y no todas, ¿verdad? Hay que aclarar también, porque hay unas ruedas que solo hacen movimiento circular y lo hacen en una dirección, ¿verdad? Pero hay otros que efectivamente el movimiento en el agua, efectivamente, el movimiento en el agua no solo lo hace en una sola dirección, ¿verdad? Así como a veces vemos unas olas bastante grandes que al momento de levantarse pues están en un eje, ¿verdad? Después se desplazan y vemos que están en un segundo eje. El movimiento de un auto partiendo del reposo, Medrano. Vaya, cuando dice el movimiento de un auto partiendo del reposo, es de considerar algo, y es de que este vehículo solo se va a mover sobre un eje, ¿verdad? Nunca se va a despegar del suelo. Entonces, en el caso del movimiento de un auto, no lo pudiéramos considerar como un lanzamiento de proyectil por el mismo hecho de que el carro en ningún momento se va a tener un accidente bastante precipitado, el cliente va y salga volando, pues en ese caso sí ya sería un proyectil, ¿verdad? Pero de lo contrario, el movimiento de un vehículo no lo podemos considerar como bidimensional o en dos direcciones por efectos de que siempre va a estar pegada las llantas a lo que es el suelo. El Moisés, el subsuelo, no sé, el despegue, tu respuesta a qué se refiere el subsuelo, Medrano. El despegue de un cohete, sí, efectivamente, lo podemos considerar como un proyectil, ¿verdad? Eh, Sin embargo, más adelantito vamos a ver de que los proyectiles que vamos a trabajar nosotros van a considerarse algunos parámetros bien importantes. Un tiro libre, sí, un tiro libre, ¿verdad? Hemos visto, no sé si se refiere a un tiro libre de fútbol, hemos visto, ¿verdad? Que cuando se lanza lo que es una pelota, la pelota en ningún momento va a agarrar línea totalmente recta, ¿verdad? Siempre tiende a variar, tiende a subir, tiende a irse a ras de suelo, y eso pues son efectos, ¿verdad? Que se produce por la aerodinámica, y eso lo genera como un lanzamiento de proyectil. El movimiento de la Tierra, sí lo podemos considerar, ¿verdad? Aunque el movimiento de la Tierra, acuérdense que hay dos, ¿verdad? Tenemos el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. En el caso del movimiento de rotación, pues no lo podemos considerar como un movimiento de proyectil, porque lo que está haciendo es solo rotar, ¿verdad? No está sobre su eje, entonces no está desplazándose a ningún lado, sino que tiene un eje fijo, ¿verdad? En el cual se está moviendo. En el momento que decimos traslación, pudiéramos considerarlo ahí sí, ¿verdad? Que es como un movimiento de proyectil no propiamente dicho, porque igual está haciendo una traslación, pero en ningún momento, digamos, el movimiento lo hace ascendente o descendente, sino que lo hace regularmente, pues el movimiento de la Tierra es circular siempre, ¿verdad? Estefanía, las corrientes de aire, sí, efectivamente, ese se puede considerar como un proyectil, ¿verdad? Pero en este caso sería solo por sus trayectorias, porque si consideramos el viento o el aire, como dices, podemos ver que es un estado de la materia y, y no se puede apreciar, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, para efectos de estudio, vamos a trabajar lo que son cuerpos, ¿verdad? Cuerpos sólidos, ¿verdad? Por eso les decía, ¿verdad? Un disco lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos ver una pelota, que podemos ver, digamos, la trayectoria de la bala, podemos ver la bala, ¿verdad? Ya en movimiento, pues no la podemos ver porque va a una gran velocidad, ¿verdad? Pero sí podemos ver la bala. Entonces, para efectos de estudio, pues vamos a trabajar lo que son
cuerpos que se puedan ver, ¿verdad? En el caso del viento sí tiene trayectoria en forma de proyectil, pero no podemos ver en sí qué movimiento tiene si no ocupamos aparatos especializados, ¿verdad? Bueno, otros ejemplos quizás serían un avión, ¿verdad? Los aviones a la hora del despegue ustedes se percatan que agarra una trayectoria lo que es no es vertical, sino que despega del suelo y va con cierta inclinación. Ya cuando llega a cierta altitud que los expertos estimen conveniente, ahí vamos a ver de que el avión se estabiliza, ¿verdad? Y comienza a recorrer una trayectoria en línea recta, ¿verdad? O en un eje. Igual a la hora de que va a aterrizar, vamos a observar siempre que igual es un proyectil, igual vamos a poder hacer el vuelo de las aves, ¿verdad? Ese sí creo que la mayoría lo hemos podido observar como es, así que ya vimos varios ejemplos, ¿verdad? Así que vamos a continuar en este momento con la presentación. Bueno, entonces sigamos, y dice, la descripción en 2 dimensiones, dice, vamos a continuar restringiendo, dice, el estudio del movimiento en el caso de una partícula que se mueve con aceleración constantes, es decir, que su magnitud y dirección no cambian durante el movimiento. El vector de posición de unas partículas que se mueven en el plano XY es una función del tiempo y se describe así. Y tenemos acá, ¿verdad?, la primera formulita que es el vector de posición respecto al tiempo. Siempre este tipo de ejercicio, todas las fórmulas que vamos a ver, aclarando, ¿verdad?, que no las vamos a demostrar porque la finalidad de nosotros no es demostrar las fórmulas, sino saber cómo aplicarlas. Así que siempre vamos a observar que la mayoría de fórmulas, si no vamos a decir todas, son fórmulas que todas van respecto al tiempo. Entonces vemos la primera formulita en ese cuadro amarillo que dice que el vector de posición R va a depender del tiempo y que este va a tener, por ser 2 dimensiones, acuérdense, por ser 2 dimensiones va a tener dos componentes, ¿verdad? Una componente en X respecto al tiempo y una componente Y, ambas respecto al tiempo. En la siguiente dice, por definición, la velocidad de una partícula en movimiento en el plano X y es el cambio de posición en transcurso del tiempo y se puede determinar así. Bueno, la formulita anterior era la posición, ¿verdad?, de un proyectil representada en sus componentes X y Y. En este caso vamos a mostrar la siguiente formulita que es la velocidad respecto al tiempo siempre en sus componentes X y componente Y. Velocidad en X y velocidad en Y. Ambas, estas dos, ¿verdad?, generan lo que es la magnitud de la velocidad, donde la velocidad en X y la velocidad en Y son las componentes de la velocidad en la dirección, tanto en X como en Y. Si la aceleración es constante, dice, sus componentes, aceleración en X en la dirección X y a la aceleración Y en la dirección Y, también lo son, dice, o sea que ambas van a ser, digamos, también lo son, dice. Aplicando las ecuaciones cinemáticas de la velocidad deducidas por el movimiento de una dimensión, independientemente en cada dirección X y Y. Para una partícula que en el instante inicial, tiempo sub O o tiempo inicial, se mueve con velocidad inicial. Aquí tenemos la formulita. La velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en X más la velocidad inicial en Y. Y vamos a obtener las componentes de la velocidad S en función del tiempo. Siempre le voy a estar recalcando que esta fórmula pues, siempre van a involucrar el tiempo, ¿verdad? Y acá pues tenemos las dos formulitas ya en sus componentes. Y tenemos la componente de la velocidad en el eje X. Y dice que la velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en X, o sea que esta velocidad sub X es la velocidad final, ¿verdad? O velocidad en un instante dado, como repito, es por el tiempo. Entonces tenemos la primera formulita que velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X más la potencial de tiempo, un tiempo final y un tiempo inicial en el que la partícula se va a mover desde un inicio hasta que llegue a un punto de estudio. Y la componente de la velocidad en Y que va a ser igual la velocidad inicial en Y más la aceleración
siempre en y por el diferencial de tiempo. Reemplazando en la expresión de velocidad, dice, se obtiene la velocidad en cualquier instante, lo que le decía, ¿verdad? O sea, el diferencial de tiempo quiere decir que en cualquier instante nosotros podemos considerar la velocidad y poder saber qué velocidad hay, digamos, a determinado tiempo. Y tenemos la velocidad que va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esta sería como la fórmula general para poder encontrar la velocidad a cualquier tiempo que nosotros estimemos conveniente. La siguiente diapositiva dice, acá de manera similar, reemplazando las expresiones de la posición en función del tiempo en cada dirección, x y y, para una partícula que en el instante inicial se encuentra en la posición inicial. Bueno, volvemos a la misma fórmula, ¿verdad? La que teníamos el vector de posición, que depende pues de dos componentes x y se obtiene la posición, dice, de una partícula a cualquier instante. Y tenemos la siguiente formulita, ¿verdad? A veces acá en lo que es el lanzamiento de proyectiles hemos encontrado bastantes formulitas de esas dimensiones, ¿verdad? Donde involucra lo que son bastante variables, las cuales hay que saber, pues, en qué momento las vamos a ocupar, porque de pronto muchas de estas variables terminan siendo cero y la fórmula pues termina reduciéndose, ¿verdad? Así que hay de considerar bastante la teoría para poder llegar a resolver un ejercicio, ¿verdad? Entonces estamos trabajando lo que son nuevamente cuerpos que se mueven en dos direcciones, ¿verdad? Y vamos a lo que es la base de esto, de esta videoconferencia, que es el movimiento de proyectiles. Y dice que un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Una pelota bateada dice un balón lanzado, un paquete soltado desde un avión y una bala disparada desde un rifle son todos proyectiles. El cambio que sigue un proyectil es su trayectoria. Bueno, entonces aquí nos está hablando, ¿verdad? Que para efectos de que vamos a trabajar un proyectil, vamos a tomar la aceleración gravitacional. Bueno, en cursos anteriores, ¿verdad? Hablábamos sobre la aceleración. Así que yo tengo, antes de continuar, tengo lo que es unas preguntitas para ustedes. La gravedad. ¿Cuánto equivale a la gravedad según sus estudios? Tenemos que la gravedad la podemos representar en el sistema internacional y la podemos representar en el sistema inglés. No sé si alguien me pudiera decir a cuánto equivale lo que es la gravedad, ya sea en el sistema inglés o ya sea en el sistema internacional. 9.8 metros por segundo cuadrado. Correcto. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para que se pongan a estudiar los libros de texto van a poder verificar que hay algunos ejercicios donde no la consideran en el sistema internacional, sino que en el sistema inglés. Entonces es de manejar ambos datos, ¿verdad? Tanto en inglés como en el sistema internacional. Así es, Medrano 9.8. Y alguien que me pudiera decir a cuánto equivale ese valor de 9.8 en el sistema inglés. Acuérdense que en el sistema inglés, pues ya la unidad digamos, de distancia ya no es el metro, ¿verdad? Sino que allí pues estamos trabajando los pies. Mientras que decía igual que en el caso del tiempo siempre se maneja el segundo, ¿verdad? Ya se ha estandarizado. ¿No? ¿Nadie sabe? No, pues... 32.17 pies sobre segundo cuadrado. Efectivamente, 32.16.17 pies sobre segundo al cuadrado. En algunos libros de texto van a encontrar 9.8 o 9.81. Igual en otros libros de texto van a encontrar 32.16
o 32.17. Exacto, Jamie. Ese es el valor en el trabajado en el sistema inglés, ¿verdad? Así que, vaya, para que quede claro, ¿verdad? Cuánto vale la gravedad. Y esa es la gravedad de la Tierra. Saliendo de la Tierra, ya en la Luna, pues la gravedad es diferente, ¿verdad? Para trabajarla. Pero dentro de la Tierra, la gravedad son esos dos valores que ustedes me están mostrando vía chat. Así que vamos a continuar. Dice, el movimiento de un proyectil dice, siempre está limitado a un plano vertical determinado por la dirección de la velocidad inicial. Figura 3.15, si ya les voy a mostrar la figura 3.15. La razón es que la aceleración debido a la gravedad es exclusivamente vertical, y si la gravedad no puede mover un proyectil lateralmente. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros, ¿por qué siempre estamos, digamos, pegados al suelo, verdad? Es porque la gravedad lo que hace es empujarnos hacia el centro de la Tierra. En ningún momento la gravedad nos va a empujar hacia los lados, ¿verdad? Ya si alguien, digamos, se mueve hacia un lado, puede ser, es por efecto de una ráfaga de viento, ¿verdad? Pero la gravedad jamás va a hacer que un cuerpo se mueva hacia los lados, siempre va a hacer que se mueva hacia el centro de la Tierra. Y es la razón por la que nosotros no flotamos, ¿verdad? Porque la gravedad hace que nosotros nos mantengamos, digamos, estable en cualquier superficie, ¿verdad? Por tanto, dice, este movimiento es bidimensional. Llamaremos el plano de movimiento el plano de coordenado X. Dos ejes, ¿verdad? El eje vertical Y y el eje horizontal X. Aquí dice con el eje X horizontal y el eje Y vertical hacia arriba, dice. Bueno. Y acá pues está la figura 3.15. Si ustedes pueden observar, ¿verdad? Parte un proyectil desde el origen, ¿verdad? Donde está el valor de 0 y comienza a moverse con cierta trayectoria, ¿verdad? Si ustedes observan, hay un ángulo que la trayectoria va a generar de esa partícula, porque para que sea proyectil es necesario que se genere una trayectoria. Vamos a partir con una velocidad inicial. Cuando esta partícula llegue a su altura máxima, va a detenerse y va a comenzar a descender a consecuencia de la gravedad, lo que les decía, siempre cualquier partícula que ustedes puedan que tenga, digamos, ustedes tienen un lapicero, yo creo que ahorita pueden tener lapicero, tienen un lápiz en la mano, ustedes lo lanzan hacia arriba y van a observar que el lápiz siempre va a regresar al suelo, ¿verdad? Y eso es por efecto de la gravedad. Entonces, la aceleración, ¿verdad? Habíamos dicho que la aceleración en el eje X va a ser 0 y la aceleración en el eje Y va a ser igual a la gravedad. Y aquí dice que la aceleración en Y va a ser igual a menos la gravedad. Esto va a depender de los, digamos, de las coordenadas pues, que nosotros vayamos a considerar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro punto de referencia? Si vamos a considerar que es positiva hacia un lado, si es positiva hacia el otro lado. Eso nada más es por efecto de, como les decía, de estudio, ¿verdad? Al final la gravedad siempre va a ser positiva, pero nosotros depende cómo consideremos nuestro movimiento, así vamos a colocar la gravedad. Así que, para continuar, ¿verdad? Hay otra preguntita aquí que dice, ¿cuál es la diferencia, dice, entre un movimiento rectilíneo, caída libre, y el movimiento de proyectil que estamos trabajando? Si gustan, vía chat nuevamente, repito, ¿cuál es la diferencia entre un movimiento rectilíneo, el movimiento de caída libre y el movimiento de proyectil? Tenemos tres tipos de movimiento, existen más, ¿verdad? Existe el circular, ¿verdad? Pero para poder entender el movimiento del proyectil, creo que bastan los otros dos. Tenemos el movimiento rectilíneo y tenemos el movimiento en caída libre. No sé si alguien me puede explicar o si comprende cuál es la diferencia de estos tres. Francisco me dice que el rectilíneo es lineal, el tiro vertical es hacia arriba y el parabólico es la combinación de dos, efectivamente. Sin embargo, caída libre, ¿verdad? No necesariamente va a ser un tiro vertical hacia arriba, puede ser
hacia abajo. Imagínense un paquete que se le pueda caer de un avión, pero que este paquete posea lo que es un peso considerable, ¿verdad? Para que el efecto del viento no produzca que varíe su recorrido. Entonces, tenemos un movimiento en caída libre, ¿verdad? No necesariamente hacia arriba, sino que un movimiento en caída libre hacia abajo. Pero sí, en general, Francisco, esa es la respuesta. En movimiento rectilíneo, lo vamos a trabajar en el eje X. En caída libre, un movimiento vertical, ¿verdad? Ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y el movimiento parabólico, que es el que nos interesa en este momento, efectivamente es la combinación de dos. Se va a mover, lo que decíamos, en el eje X y en el eje Y. Correcto, creo que estamos entendiendo hasta este momento. Igual me pueden interrumpir en cualquier momento que ustedes lo estimen conveniente por si no entienden alguna terminología, ¿verdad? Para continuar con la clase, dice, la clave del análisis del movimiento de proyectiles es que podamos tratar por separado las coordenadas X y Y. La componente X de la aceleración es 0 y la componente Y es constante e igual a la menos gravedad, ¿verdad? Eso por eso, por definición, dice, G siempre es positiva la gravedad, pero por las direcciones de coordenadas elegidas, A en Y es negativa. O sea que la gravedad siempre es positiva hacia abajo, ¿verdad? Porque si fuera positiva hacia arriba, nosotros flotaríamos, pero nosotros no flotamos, ¿verdad? No hay, digamos, cuerpo sobre la Tierra que flote por sí solo, ¿verdad? Ya si involucran algo otros componentes, pues puede flotar, ¿verdad? Pero de lo contrario, nadie flota. Así que la aceleración de la gravedad siempre es positiva hacia abajo y negativa hacia arriba, siempre y cuando nosotros lo coloquemos así en nuestro sistema de referencia, ¿verdad? No es que esté plasmado que siempre va a ser así, pero para efectos de estudio la vamos a tomar de esa manera. Así podemos analizar el movimiento de un proyectil, dice, como una combinación del movimiento horizontal con la velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante. Lo que decía, la velocidad siempre va a ser constante en el eje X y la aceleración, en este caso la gravedad, siempre es constante porque no va a variar. Siempre, a cualquier altura, la gravedad pues siempre es 9.8, ¿verdad? Dentro de la atmósfera de la Tierra. Dice la figura 3.16, muestra dos proyectiles con diferentes movimientos X, pero con idéntico movimiento en Y. Podemos expresar todas las relaciones vectoriales de posición, velocidad y aceleración del proyectil, ¿sí? Con ecuaciones independientes para las componentes horizontales y verticales. Y tenemos los componentes. La componente, decíamos que si hay velocidad constante, la aceleración es 0 en la componente X. Si hay aceleración constante, ¿verdad? En el eje Y va a ser la gravedad, un movimiento de proyectil sin resistencia al aire. Aquí en este ejercicio no vamos a considerar la resistencia del aire, solo vamos a considerar la resistencia porque la gravedad opone. Entonces tenemos la velocidad en X que va a ser igual a la velocidad inicial en X y la posición pues va a ser la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Vemos al tiempo, ¿verdad? Que siempre vamos a estar trabajando. Y tenemos acá, ¿verdad? En la imagen 3.16 tenemos que dice la bola se deja caer. Miren, aquí vamos a observar que tenemos el mismo cuerpo, ¿verdad? Pero una va a ser lanzada de manera vertical y tenemos otra que va a ser lanzada de manera de proyectil. Es la misma partícula con la misma masa, lanzado desde el mismo punto, dice. Entonces caerán exactamente en el mismo tiempo, independientemente que una lleve una trayectoria vertical y otra lleve una trayectoria de proyectil. Pero como estamos analizando las mismas partículas con la misma masa, entonces, y la misma gravedad, independientemente la forma de caída siempre va a caer en el mismo tiempo. Eso es de tomarlo bastante importancia, ¿verdad? Porque van a haber ejercicios donde vamos a analizar cuerpos que caen de diferente posición, pero que es el mismo cuerpo, y ahí van a haber ejercicios donde los cuerpos son diferentes. Ahí sí los tiempos van a variar, ¿verdad? Va, entonces, ¿qué vamos a entender por lanzamiento de proyectil? ¿Qué vamos a entender por lanzamiento de proyectil? ¿Alguien que me ayude?
¿Qué vamos a entender por lanzamiento de proyectil? Matemáticamente, ¿qué vamos a entender por lanzamiento de proyectil? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude? No sé. Bueno, están escribiendo, ¿verdad? Vamos a esperar un momentito para que alguien me ayude con la respuesta. ¿Qué vamos a entender? La distancia a donde cae, la fuerza con que se desplaza en velocidad inicial, que es una parábola. Bueno, Francisco, una parábola es el movimiento que va a describir un proyectil, ¿verdad? Cuando se lanza lo que es un objeto, va a describir como, por decirlo así, un efecto en forma de semicírculo, ¿verdad? O una cuarta parte del círculo, que no quiere decir que no se va a ir ni en línea recta en el eje horizontal, ni se va a ir en línea recta en el eje vertical, sino de que en ambos se va a mover. Por eso describe una parábola. En la imagen anterior mostraba lo que es la parábola, pero ya vamos a mostrar una imagen donde se explica bien qué es la parábola, ¿no? Movimiento que describe, movimiento de proyectiles, movimiento que describe. Sí, solamente que cuando me dice movimiento que describe, estamos generalizando, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de movimiento, como mencioné, el movimiento rectilíneo, el movimiento vertical, el movimiento circular, estamos hablando del movimiento rotacional, y en este caso, pues el movimiento de proyectil. Bueno, les voy a dar la definición de la manera que yo la comprendo, ¿verdad? No quiere decir que sea la única, pueden haber más definiciones. Y dice que se va a entender matemáticamente como el lanzamiento de un objeto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y que el ángulo que éste describa sea mayor a cero. ¿Por qué mayor a cero? Porque si el ángulo es cero, quiere decir que se está moviendo sobre el eje X, ¿verdad? Y cuando se mueve en el eje X es un movimiento rectilíneo. Además de eso, otra característica del movimiento de proyectiles es que tiene que ser menor de 90 grados. Porque si el movimiento es a 90 grados, estamos hablando de un movimiento vertical. Y un movimiento totalmente vertical, en lo que decíamos, es caída libre, ¿verdad? Así que no sé si les ha quedado claro. Vamos a entender por movimiento de proyectiles cuando un cuerpo se va a mover a cierto grado de inclinación, que va a ser mayor a 0, pero menor a 90 grados. Eso va a ser un movimiento de proyectiles o un movimiento parabólico, ¿verdad? Que es lo mismo. No sé si ha quedado claro, creo que sí. Igual la respuesta a cada una de estas preguntas, pues posteriormente se las vamos a hacer llegar al foro correspondiente, ¿verdad? Vamos a continuar por efecto de tiempo. Dice, para el movimiento Y, dice, vamos a sustituir Y por X, velocidad en Y, por velocidad en X, velocidad inicial en Y, por velocidad inicial en X, y la aceleración en Y, igual, siempre la aceleración en Y siempre va a ser la gravedad, y la vamos a sustituir por la aceleración en X. Y tenemos dos formulitas más, ¿verdad? Aquí en este tema, pues vamos a encontrar con una infinidad de fórmulas. No es que yo las esté colocando para efectos de que ustedes se puedan asustar o confundir, sino que las coloco para que ustedes puedan ver de que aquí se trabajan con bastantes fórmulas, ¿verdad? Las cuales hay que manejarlas. Tal vez no memorizarlas, pero sí saber qué representa cada uno de los términos para poder realizar los ejercicios. Dice, por lo general, lo más sencillo es tomar la posición inicial en tiempo igual 0, dice, como origen. Así, la posición inicial, tanto en X como en Y, va a ser 0 cuando tenemos la partícula desde un punto, ¿verdad? Que no se ha movido. Cuando no se mueve, o sea, no se ha movido en X ni se ha movido en Y, estamos hablando de una posición 0. En ese punto podría ser la posición de una pelota cuando sale de la mano del lanzador, dice, o la posición de una bala cuando sale del cañón de un arma, antes de que se muevan, y eso está en una posición 0. Y dice que la figura 3.17, que ya la vamos a ver más adelantito, muestra la trayectoria de un proyectil que parte de
o pasa por el origen, dice, en tiempo igual 0. Cuando dice pasa por el origen, significa que va a partir desde donde se intersecta el eje X con el eje Y. Allí nos vamos a nombrar nosotros como origen. La posición, la velocidad, las componentes de velocidad y aceleración se muestran en una serie de instantes equidistanciados, dice. ¿Qué significa eso? Que van a ser los mismos espacios trabajando del mismo rango de tiempo. Por ejemplo, estamos trabajando un segundo, ¿verdad? Queremos saber cuánto se va a desplazar el proyectil en un segundo, luego en 2 segundos, luego en 3 segundos. Estamos ocupando el tiempo cada segundo. Entonces, la distancia que va a recorrer pues va a ser la misma, ¿verdad? Por eso se dice que es equiespaciado, ¿verdad? El mismo espacio. También podemos representar la velocidad inicial, dice, con su magnitud, velocidad inicial, la rapidez inicial y su ángulo, alfa, ¿verdad? Con el eje X. Tenemos dos formulitas más y tenemos la componente de la velocidad. Componente de la velocidad en X, que va a ser igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo alfa, y la velocidad en Y, que va a ser la componente, ¿verdad? En Y, igual a la velocidad por el seno de alfa. Y acá pues les estoy presentando lo que son las fórmulas del movimiento de proyectiles. Estas son las 4 formulitas más usadas, no son las únicas, de repente vamos a ocupar otra formulita, pero estas son las formulitas más usadas dentro de un movimiento de proyectil. Estas, si gustan, pues, no sé, le pueden tomar captura, las pueden copiar, no sé, pero estas son formulitas las cuales pues hay que tenerlas a la mano. Yo igual en la clase anterior les decía, las formulitas no son para memorizarlas, sino para aplicarlas. Así que las pueden tener a la mano ahí, ¿verdad? Para poderlas aplicar en ejercicios que representen el lanzamiento de un proyectil. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Aquí tenemos una figura, ¿verdad? 3.17. Y tenemos un proyectil el cual se está moviendo en el eje X, en el eje Y, partiendo desde el origen, es decir, la intersección. Y podemos ver cuáles son las diferentes posiciones que lleva, las diferentes velocidades. Y la aceleración, que siempre va a ser constante, porque la aceleración va a ser nada más que la gravedad. Cuando el cuerpo llega a su altura máxima, la velocidad en ese punto es 0. ¿Por qué es 0? Porque en ese punto la partícula ya se detuvo, ¿verdad? Ya no puede seguir subiendo. Se detiene en un instante, pero en un instante súper rápido, ¿verdad? Y comienza a caer. Ahí vuelve a comenzar la que es la velocidad. Pero cuando llega a su punto máximo, la velocidad de un proyectil siempre va a ser 0. A partir de allí, pues el cuerpo se va a mover con otra trayectoria y va a comenzar a variar lo que es tanto la componente de la velocidad en X como la componente de la velocidad en Y. Y ambas, pues, va a surgir lo que es la magnitud de la velocidad. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? La figura 3.18 es las componentes de la velocidad inicial en X y en Y de un proyectil como un balón de fútbol se relacionan con la rapidez inicial. Y tenemos abajo, miren, alguien está pegando a ese balón y ese balón va a describir lo que es una parábola, ¿verdad? Un movimiento de proyectil. Si ustedes se fijan, ese movimiento va a tener dos componentes. Se va a mover en el eje X y se va a mover en el eje Y. Pero para que sea tenemos el ángulo ahí, digamos, representado con alfa sub 0. Tenemos lo que es la velocidad inicial en X, que no es nada más la componente, ¿verdad? De la velocidad por el coseno. Es coseno porque estamos hablando, ¿verdad? Tenemos opuesto y tenemos adyacente. Acuérdense que el adyacente de un ángulo pues se representa con el coseno. Y el opuesto se representa pues con el seno, ¿verdad? Pues tenemos velocidad en Y, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Bueno, aquí pues tenemos lo que son otras formulitas, pero tenemos la magnitud de la distancia que va a recorrer un proyectil, que no va a ser nada más que la componente, ¿verdad? Tenemos que R va a ser igual a raíz cuadrada del cuadrado de la componente en X y componente Y de la posición. Tenemos también lo que es la velocidad, la magnitud de la velocidad en sus componentes, y tenemos una dirección, ¿verdad? Porque en este caso pues llevan una dirección lo que son la trayectoria del proyectil, y para eso pues se ocupa la tangente de alfa
Y no es nada más, pues, nosotros sabemos que la tangente es el adyacente entre los opuestos. En este caso estamos hablando de velocidades. Velocidad en Y, que sería el opuesto, y velocidad en X, que sería el adyacente. Bueno, entonces tenemos otra formulita, ¿verdad? En este caso, pues, el vector de la velocidad es tangente de la trayectoria de todos los puntos. Tenemos otra formulita donde dice que Y es igual a la tangente del ángulo por X. Dice, no se preocupe, dice, por los detalles de esta ecuación. Se mira un poquito monstruoso, yo sé que se mira un poquito feita la fórmula. Lo importante es su forma general, dice. Y la fórmula general la tenemos más abajo. Y dice que Y, o la posición en Y, va a ser igual a B x menos cx al cuadrado. Y esta formulita en matemática, que creo que ya todos la han visto, representa una parábola. Y si nosotros comenzamos a darle valores en una cuadrícula, vamos a ver que al graficar todos estos puntos, lo que va a resultar va a ser una parábola. Entonces, otra formulita más a tener a consideración dentro de estos ejercicios, ¿verdad? Y tenemos dos imágenes que representan lo que son proyectiles. La primera de arriba, ¿verdad? Las imágenes sucesivas de la pelota que están separadas por intervalos iguales. Y si comienzan a ver la pelota, pues en un instante va a tener lo que es una energía cinética que va a hacer que rebote, digamos, hasta cierta altura. Y al seguir rebotando, pues esta va a perder lo que es energía y va a comenzar a reducir lo que es la altura a la cual la pelota, pues, va a llegar a su alcance, ¿verdad? Abajo tenemos la erupción de un volcán, la cual, digamos, el material piroplasta lanza representa una parábola, ¿verdad? Así que tengo cuatro imágenes acá. Tengo una imagen A, tengo una imagen B, una C y una D. ¿Alguien me puede ayudar y me dice cuál de esas imágenes representa un movimiento de proyectil? Tengo una imagen A, una imagen B, una C y una D. No sé si alguien me puede ayudar. La A y la D. La A y la D, me dicen. ¿Alguien considera que hay otro que puede hacer movimiento de proyectil? ¿O todos están de acuerdo con el compañero que la A y la D es un movimiento de proyectil? ¿Lo pueden hacer vía texto? La A y la D dice, Cecilia dice la D, y Moisés la A y la D. ¿Alguien más? Si no si ya no se recuerdan las imágenes, se las voy a colocar. Ustedes me dicen. La Estefanía dice la A y la B. Yamilet me dice solo la A. Solo la A. Vaya, vamos a explicar entonces en este momento nuevamente, ¿verdad? Para que ya quede bien clarito. Decíamos que el movimiento del proyectil se va a mover tanto en eje X como en el eje Y, ¿verdad? Hagan cuenta y caso que la línea horizontal de cada una de esas imágenes es la X. Y el borde de cada una de esas imágenes hacia arriba va a ser el eje Y. Vamos a la primera figura. Que un niño pues le está lanzando, que por cierto también bonito los dibujitos, ¿verdad? Está lanzando lo que es una pelota. Esa pelota, si ustedes se fijan, no va a ras de suelo, sino que tomó una altura. Entonces se movió tanto en X como se levantó la pelota en Y. Ese es un lanzamiento de proyectil. La imagen B. Alguien soltó lo que es que una naranja, así que soltó. La soltó desde un precipicio, desde un acantilado, y la dejó caer, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lleva una trayectoria de línea recta. Entonces ese no lo vamos a considerar como proyectil, sino que lo vamos a considerar como caída libre, porque va directamente dirigido en el eje Y. Tenemos la caída de una manzana, ¿verdad? La opción C. Si ustedes se fijan, igualmente esta figura pues se va moviendo en el eje Y, ¿verdad? No se ha movido, digamos, en el eje X, simplemente se desprendió del árbol y va hacia el suelo. Ese pues es caída libre. Y la opción D sí es, ahí sí se representa, si ustedes observan bien la imagen, se representa el eje X y se representa el eje Y. Ahí sí podemos observar que ambos
se está moviendo la figura, ¿verdad? O el lanzamiento es en ambos ejes. Ese sí es un lanzamiento de proyectiles. Por tanto, A y D son lanzamientos de proyectiles. C y son lanzamientos de caída libre. Ahora sí, ya para ir aterrizando, ¿verdad? Ya vimos la teoría, ya sabemos que es un movimiento de proyectiles, ya tenemos las formulitas. Ahora sí dice, los pasos para resolver problemas de proyectiles. Lo primero dice, identificar los conceptos importantes. El concepto clave que debes recordar es que durante todo el movimiento de un proyectil, la aceleración es hacia abajo, la gravedad, ¿verdad? Y tiene magnitud constante de gravedad 9.8 o 32.16. Plantear, dice el planteamiento. Dice que se van a definir las coordenadas, lo que le decía, ¿verdad? Usted va a definir su coordenada X y su coordenada Y y va a definir para dónde va a ser positivo o para dónde va a ser negativo. Dice que hagamos una lista de las cantidades conocidas y siempre todo ejercicio hay de sacar qué valores conocemos y qué valores nos está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Para eso, pues, hay que leer el ejercicio y ver qué dato nos está pidiendo. El 3 dice, plantea el problema con palabras y luego tradúzcalo a símbolos. Eso es bien importante. Antes de poder plantear lo que es un ejercicio matemáticamente, pues hay que analizarlo físicamente y entenderlo, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a fracasar en lo que es en una respuesta errónea. La ejecución, dice, las soluciones. Hay que usar las ecuaciones que anteriormente ya las vimos y que vamos a utilizar, dice, la gravedad, que va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este libro de texto trabaja con sistema internacional, sin embargo, pues podemos trabajar con un sistema inglés. Y la evaluación, por último, ¿verdad? Como siempre, dice, examine sus resultados para ver si son lógicas y si los valores numéricos son razonables. Y tenemos el ejemplo de esta noche. Y dice de la siguiente manera. Un bate a una rapidez inicial, velocidad inicial de 37 metros sobre segundo, con un ángulo inicial, dice, 53.1. Y allí, pues, en la imagen, ¿verdad? Podemos ver que lleva una velocidad inicial y un ángulo de la pelota. Y nos pide el literal A. Calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo ya transcurrió 2 segundos. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura h en ese punto. Y la C dice, obtenga el alcance horizontal r, es decir, la distancia horizontal que ese cuerpo recorrió hasta que llegó al suelo, ¿verdad? Así que tenemos varias incógnitas y quizás parece hasta un momento bastante trabado, ¿verdad? Todo lo que pide, pero entre más se practica lo que son este tipo de ejercicios, se hacen más como ejercicios bastante fáciles, pues porque se va entendiendo la teoría y se va aplicando en ejercicios. Así que vamos a identificar, dice, como muestra la figura 3.20, la que veíamos anteriormente, dice, los efectos de la resistencia del aire, pues no los vamos a tomar en consideración, y los vamos a despreciar en este ejemplo. Y usaremos las ecuaciones del movimiento de proyectiles para describir el movimiento. Vamos a plantearlo, ¿verdad? Tenemos el esquema, ya tenemos el esquema, entonces hay que plantear el ejercicio, dice. Vamos a usar las fórmulas que ya teníamos anteriormente. Y vamos a considerar que la pelota sale del bate más o menos 1 metro sobre el suelo. Y eso porque es así, porque la pelota, ¿verdad? Cuando es lanzada, no va a ras del suelo, sino que ya lleva cierta altura por la altura de la mano de quien la va a lanzar. Entonces, por eso vamos a considerar que la pelota pues ya sale aproximadamente a 1 metro del suelo. Pero vamos a ignorar, dice, esta distancia y supondremos que parte del nivel del suelo. Entonces, la distancia en Y va a ser 0. Esto para efectos de estudio. Sabemos que en la realidad no es así, ¿verdad? Pero para efectos de estudio vamos a partir de que tanto en X como en Y pues inicia en 0. La velocidad inicial de la pelota tiene componentes. Y ya pues estamos viendo que ya estamos trabajando lo que es el primer literal, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad en X, que va a ser igual a la velocidad que ya nos dio, ¿verdad? La velocidad nos daba 37 metros, el ejercicio nos lo dio. Y como lo estamos trabajando en el eje X, sabemos que en el eje X vamos a considerar que es el coseno o el adyacente, el ángulo adyacente. Y ya nos daban el ángulo, que es de 53.1.
Al meter ese valor en sus calculadoras les va a dar que el valor de la velocidad o componente de velocidad en X es 22.2. Ahora bien, la velocidad en Y va a ser prácticamente similar. Sin embargo, el ángulo aquí va a cambiar, ¿verdad? Porque estamos hablando con un ángulo opuesto. Entonces, si ese ángulo opuesto es el seno. La velocidad igualmente ya no la daba, la velocidad inicial que era de 37 por el seno de 53.1. Eso si ustedes lo meten en sus calculadoras, va a dar de 29.6 metros sobre segundo. Ahora sí, teniendo los componentes, pues vamos a ejecutar el primer ejercicio, ¿verdad? El primer literal, en el cual tenemos que obtener la posición tanto en X como en Y, que son sus componentes, la velocidad en X y velocidad en Y, en un tiempo que ya nos dan ellos, que son 2 segundos. Pudiéramos trabajar 3 segundos, 4 segundos, pero en este caso pues vamos a trabajar 2 segundos porque el ejercicio así lo plantea. Y una formulita para la posición en el eje X. Y en el eje X la posición va a ser igual a la velocidad inicial en X, que la sacamos anteriormente, punto 2, por el tiempo. Y el tiempo es 2 segundos. Al efectuar esa operación nos da 44.4 metros. Ahora venimos y vamos a la posición en el eje de las coordenadas o eje Y. En este caso vamos a observar que tenemos pues que la fórmula dice que velocidad, la distancia en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en menos la gravedad por tiempo al cuadrado. Tenemos la inicial de Y, que es 29.6, que la sacamos arriba, por el tiempo, que sabemos que son 2 segundos, menos un medio, por la gravedad, que les había dicho que es 9.8, por el tiempo al cuadrado, que en este caso pues nos dan 2 segundos al cuadrado. Efectuando esa operación en la calculadora les tendría que dar exactamente 39.6 metros. Y la velocidad inicial, la velocidad en X, es igual a la velocidad inicial, ¿verdad? 22.2 metros sobre segundo, porque es constante, ¿verdad? La velocidad en el eje X siempre es constante y la aceleración en el eje Y siempre es constante. Así que tenemos la velocidad en Y, que según fórmula, tenemos la formulita ahí. Al meter los datos nos da que la velocidad en Y es de 10 metros sobre segundo. Aquí si ustedes observan, pues ya obtuvimos lo que nos pide literal A, posición en X, posición en Y, velocidad inicial en X y velocidad en la componente Y para un segundos. Ahora pues vamos a encontrar la magnitud, ¿verdad? Y la magnitud de la velocidad les había dicho que es la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. Entonces la velocidad no es nada más que la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de este valor nos va a dar una velocidad de 24.3. El ángulo dice que es arco tangente. Yo creo que todos tienen calculadora a la mano para poder sacar ese dato en la calculadora. Pues no es nada más, ¿verdad? Que presionando la tecla Shift y la tecla tangente. En ese caso, arco tangente o tangente inversa, de eso lo que les van a llegar, que es 24 para Shift y pues, luego meten los datos que serían 10 entre 22.2 y les tendría que dar 24.2 grados. Ahora tenemos pues que la dirección de la velocidad va a ser a 24.2, ¿verdad? Sobre la horizontal. Eso siempre va a ser así, sobre la horizontal, ¿verdad? Vamos a hacer el B. Vamos a calcular en el punto más alto la velocidad vertical, dice. Ahí va a ser 0, ya les explicaba en el esquema anterior. Cuando una partícula llega a su punto más alto, pues allí es 0 la velocidad porque ya se detuvo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? ¿En qué tiempo? Y tenemos un despeje. Aquí vamos a hacer un despeje de una fórmula, ¿verdad? Entonces, la velocidad en el punto más alto va a ser 0. Pero la velocidad en el punto más alto como variable es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Al despejar el tiempo, nos queda que la velocidad inicial en Y va a ser
entre la gravedad, ¿verdad? Va a ser igual al tiempo. Ya tenemos la velocidad inicial en y ya tenemos la gravedad. Al efectuar esa operación, les tendría que dar 3.2 segundos. Y la altura, pues en ese instante, ¿verdad? Tenemos la formulita nuevamente. En ese instante, cuando la partícula se detiene, a 0.2 segundos. Entonces, ¿a qué distancia se detuvo? Y tenemos la formulita abajo. Entonces, esta formulita en la presentación ya la vimos, ¿verdad? Aquí simplemente lo que se está haciendo son algunos artificios o despejes para poder llegar a la respuesta y colocando pues ya en lugar de la variable los valores ya conocidos. Resulta que la altura máxima a la cual ese proyectil va a llegar son de 1.7 metros. Para el literal C, pues dice, obtendremos el alcance horizontal de dos pasos. Dice, el primero, cuando cae la pelota al suelo. Esto ocurre cuando ya no tiene ninguna posición en Y, ¿verdad? O sea, que cuando ya está en el suelo, que ya no se va a mover hacia el eje Y, sino que ya se queda estático en el eje X. Y tenemos la formulita de abajo, ¿verdad? Que ya despejada tenemos que va a salir una cuadrática. Tiempo nos va a dar 0 y es meter igual a la calculadora o la hace manual la cuadrática, ¿verdad? Y un tiempo 2 en el cual nos va a dar que la pelota va a llegar al suelo en 6.04 segundos. Dice que hay dos instantes, ¿verdad? De tiempo 2, cuando llegue 0, el tiempo 2 va a ser igual a 0, ¿verdad? Cuando la pelota sale del suelo, obviamente, ¿verdad? Porque está estática. Y va a haber un tiempo 2 nuevamente cuando la pelota ya recorrió toda la trayectoria parabólica y vuelve a caer al suelo. En ese instante, pues va a ser 6.4 segundos. Pero el ejercicio lo que nos pide, ¿verdad? Es el alcance horizontal. Y para eso, pues está más abajo. Esto sería ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de caída, ¿verdad? Que se tardó 6.4 segundos. Al realizar eso, dice que el proyectil se movió en el eje X 134 metros. Y la componente vertical de la velocidad cuando la pelota toca el suelo es de 29.6 metros. Hasta aquí está el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, pues hay un ejercicio también para que ustedes lo puedan realizar o traten de hacerlo. Al igual, posteriormente, pues yo les voy a subir lo que es la solución de ese ejercicio. Igual invitarlo para que no se queden solo con, digamos, con la videoconferencia de esta noche, sigan estudiando. Si alguien pues necesita algún libro en específico o le gustaría saber de qué libro pues saco eso, me puede escribir en el privado. Igual ahí está mi nombre en el curso, ¿verdad? Pueden escribir, yo se los entrego con gusto. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio. Yo soy consciente, ¿verdad? Que en un primer instancia, un primer ejercicio, uno queda bastante perdido, pero para poder ir saliendo de eso, pues hay que seguir practicando, ¿verdad? Eso, no se preocupe usted que si en esta noche pues no lo entendió, eso es normal. Aquí creo que a todos nos pasa, hay que leer nuevamente y comenzar así como nos decía un ingeniero, a comenzar a tecniquearla, ¿verdad? Para comenzar con los ejercicios. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo creo que posteriormente pues iban a comenzar a salir dudas ahorita porque, bueno, a mí me pasa en la universidad, ¿verdad? A veces me preguntaba porque no había entendido realmente nada, ¿verdad? Pero eso es normal. En el transcurso de que uno va leyendo y va practicando, va saliendo las dudas y a veces uno mismo se da la respuesta. Así de que si no hay dudas, yo tengo un ejercicio por acá. Me gustaría que, si gustan con sus teléfonos, puedan hacer una captura porque ya el tiempo ya prácticamente me consumió. Ahí está el ejercicio. Si gusta, tomen una fotografía
y lo aplicar, ¿verdad? Igual yo le voy a subir la solución posteriormente de este ejercicio y cualquier duda, pues estamos a la orden. Eh, Recuerden de que ya queda bien poco para el examen de admisión. Aprovechemos el tiempo, quizás para bien o para mal esta pandemia ha servido, ¿verdad? Para ustedes pueden tener un poco más de tiempo. Yo sé que igual siguen sus estudios, ¿verdad? Pero gracias a Dios están en su casita. Aprovechen el tiempo de mejor manera. Se lo digo porque es importante, ¿verdad? Y para poder estar en la universidad hay que hacer un pequeño esfuerzo. Así que de mi parte ha sido todo, Claudia. A cada uno de los que están estudiando presentes en esta videoconferencia, agradecerles y que pasen buenas noches.